Bienvenidos a otro episodio más de Antisemitismo en la Historia, un podcast donde exploramos los eventos de antisemitismo, conocidos y no tan conocidos, de la historia de la humanidad. Hoy vamos a hablar de un texto que, aunque fue escrito hace más de 100 años, sigue siendo dolorosamente actual. Se trata de un ensayo de Ahad Ha'am que se llama Nehama She'eina Nehama, que en español significa algo así como un consuelo que no es consuelo. Es un texto corto pero poderoso. Y lo más inquietante de todo es que parece haber sido escrito no para su tiempo, sino para el nuestro. Ahad Ha'am fue el seudónimo de Asher Gensberg, un pensador judío nacido en Ucrania en el siglo XIX. Es uno de los grandes intelectuales del sionismo, aunque no del tipo que buscaba solo un Estado. Él creía que antes que nada había que reconstruir el alma del pueblo judío. Su visión era que Israel debía ser un centro espiritual, cultural y ético para todos los judíos del mundo. No era político como Herzl, sino más bien un filósofo de la identidad judía. Cuando escribió este ensayo, el mundo judío estaba viviendo una mezcla muy difícil de procesar. Por un lado, en Europa occidental, muchos judíos estaban siendo emancipados, se les reconocían derechos civiles, podían ir a universidades, acceder a trabajos antes prohibidos, dejar el gueto. Pero por otro lado, en Europa oriental, especialmente en el Imperio ruso, seguían siendo golpeados, perseguidos, asesinados. Los pogromos eran cada vez más frecuentes y brutales. Los judíos vivían entre el espejismo de la libertad y el recordatorio constante del odio. En ese contexto, Ahad Ha'am escribió su ensayo. Y lo que dice ahí es durísimo. Él no solo se duele por los ataques físicos, por los asesinatos o los saqueos. Él se duele por algo más profundo, por la pérdida de claridad moral del pueblo judío. Por esa sensación de que ya no sabemos si el odio que recibimos es gratuito o merecido. Por el hecho de que, en lugar de sentirnos seguros de nuestra verdad, empezamos a preguntarnos si el problema somos nosotros. Ahad Ha'am hace una comparación entre el antisemitismo de la Edad Media y el antisemitismo moderno. Dice que antes, cuando nos acusaban de matar niños para hacer matzah, sabíamos con absoluta certeza que era una mentira grotesca. Era tan absurdo que no había manera de dudar. Aunque nos mataran por ello, teníamos la conciencia limpia. Sabíamos que estábamos del lado de la verdad y que ellos mentían. Ese saber, dice él, era un consuelo. Trágico, pero consuelo al fin. Pero en la modernidad, el odio cambia de forma. Ya no viene con horcas y cruces, sino con argumentos. Con ideas. Con lenguaje sofisticado. Ahora nos dicen que el judaísmo es egoísmo, que el judío es materialista, que no se adapta, que no es patriota. Y eso empieza a confundir. Porque ya no es evidente que sea una mentira. Ya no sabemos si el antisemita nos odia por prejuicio o si de verdad está señalando algo real. Empieza a crecer la duda interna. La voz que te dice, tal vez sí somos el problema. Tal vez deberíamos cambiar. Tal vez deberíamos dejar de ser lo que somos. Ahad Ha'am dice que esa duda es peor que cualquier golpe. Porque cuando te pegan, te duele el cuerpo. Pero cuando empiezas a dudar de ti mismo, te duele el alma. Te desarma. Te rompe por dentro. Y esto que él escribió en 1892, parece calcado del presente. Hoy no nos acusan de hacer matzah con sangre. Hoy nos acusan de apartheid, de colonialismo, de genocidio. No nos acusan como pueblo sin más, sino como Estado. Como sionistas. Pero el mecanismo es el mismo. Es una mentira que se presenta como verdad. Y que muchos judíos, en vez de rechazar, adoptan. Y ahí es donde entra la pregunta que da título a este episodio, ¿judíos antisemitas? Parece una contradicción. Pero no lo es. Es parte del proceso que Ahad Ha'am describe con claridad. Cuando el odio externo se vuelve sofisticado, racional, académico, puede llegar a meterse dentro de las propias víctimas. Y entonces ocurre el fenómeno del judío que adopta el discurso del antisemita. Que repite que su pueblo es colonialista. Que cree que Israel es un error histórico. Que dice que el Estado judío no debería existir. Que niega su derecho a defenderse.
que se une a los que piden destruirlo, aunque no use esas palabras exactas. Ahad Ha'am ya había visto esto. No con Israel, que aún no existía como Estado, pero sí con la identidad judía. Él veía como muchos judíos ilustrados renegaban de su religión, de su historia, de su cultura, solo para ser aceptados por el mundo no judío. Algunos se convertían. Otros simplemente se diluían. Y lo hacían porque ya no sabían si su identidad era legítima o era una carga. Einat Wilf, una intelectual israelí contemporánea, ha retomado este texto de Ahad Ha'am para hablar justamente de eso. De cómo hoy muchos judíos, especialmente en universidades occidentales, han perdido la brújula. No saben distinguir entre una crítica legítima y una agresión disfrazada. Y por miedo a ser vistos como racistas o colonos, prefieren unirse al coro que los acusa. Wilf dice que hoy el libelo de sangre no es sobre niños cristianos. Es sobre Gaza. Sobre Israel. Hoy nos acusan de genocidio, de limpieza étnica, de supremacismo. Y muchos, en lugar de indignarse como lo hacían nuestros abuelos, se paralizan. O peor, lo repiten. Como si por decirlo primero fueran a evitar que se los digan a ellos. Es ahí donde la pregunta judíos antisemitas cobra toda su fuerza. ¿Puede un judío ser antisemita? La respuesta es dolorosa, pero es sí. No porque se odie a sí mismo de forma consciente, sino porque adopta ideas que están diseñadas para destruir a su pueblo. Ideas que niegan el derecho del pueblo judío a tener un Estado. Ideas que aplican solo a Israel estándares que no aplican a ningún otro país. Ideas que invisibilizan los ataques que sufre Israel y magnifican cada acción de defensa como si fuera un crimen de guerra. Y lo más trágico es que todo esto viene con un disfraz. No se presenta como odio, sino como justicia. Como derechos humanos. Como igualdad. Pero como dijo Ahad Ha'am, no todo lo que parece racional lo es. A veces, la mentira más peligrosa es la que parece sensata. Por ejemplo, cuando Karl Marx escribió que el judaísmo era sinónimo de egoísmo y comercio, estaba usando un lenguaje ilustrado, pero la base era antisemita. Cuando los protocolos de los sabios de Sion se publicaron, mucha gente los creyó porque estaban escritos como si fueran un documento político serio. Cuando en el caso Dreyfus se acusó falsamente a un oficial judío de traición, lo hicieron en nombre de la patria. Siempre con argumentos. Siempre con apariencia de racionalidad. Hoy pasa lo mismo. Cuando Amnistía Internacional dice que Israel es un estado apartheid, no lo dice con odio en la voz. Lo dice con informes, con gráficos, con frases bien redactadas. Pero eso no lo hace menos falso. Ni menos peligroso. Y lo que es más preocupante es que haya judíos que tomen ese informe como verdad, sin detenerse a pensar si realmente describe la realidad. Ahad Ha'am nos dejó un mensaje claro. Dijo que el verdadero enemigo del pueblo judío no es solo el que nos ataca, sino el que nos convence de que merecemos ser atacados. Que el peligro más grande no es la violencia externa, sino el deterioro interno. La pérdida de fe en nosotros mismos. La incapacidad de distinguir entre lo que es una crítica válida y lo que es odio disfrazado. Por eso, recuperar esa claridad moral es urgente. No para cerrarnos al mundo. No para negar errores. Sino para saber cuándo nos están mintiendo. Y cuando esa mentira busca destruirnos. Cuando te dicen que Israel es el único país del mundo que no tiene derecho a existir, eso no es crítica. Es antisemitismo. Cuando te dicen que solo los judíos no pueden tener autodeterminación, eso no es activismo. Es odio. Cuando te dicen que Israel es un proyecto colonial, negando miles de años de historia, eso no es análisis. Es negación de identidad. Y si un judío adopta esos discursos, está actuando, aunque no lo quiera, como transmisor del antisemitismo más moderno y más peligroso. El que viene con bata de académico. El que se pronuncia en términos de derechos. El que se comparte en redes con frases listas para viralizarse. Hoy más que nunca necesitamos volver a Ahad Ha'am. No solo por sus ideas sobre el sionismo, sino por su claridad. Porque él entendió antes que nadie que el antisemitismo cambia de forma.
que el odio puede venir disfrazado de virtud. Y que cuando eso pasa, solo hay una defensa posible, no perder la claridad. Este episodio no busca atacar a nadie. Busca señalar un fenómeno que duele, pero que existe. Que algunos judíos hoy, sin darse cuenta, han adoptado discursos que buscan borrar lo que somos. Que creen que siendo antisionistas serán más aceptados, más progresistas, más modernos. Pero lo único que logran es fortalecer a quienes quieren hacernos desaparecer. La pregunta judíos antisemitas ya no es exagerada. Es una realidad que tenemos que entender, analizar y enfrentar. No con odio. Con argumentos, con memoria y claridad. Gracias por acompañarnos en este episodio de Antisemitismo en la Historia. Si te pareció importante, compártelo con quienes viven esta confusión. Nos escuchamos en el próximo episodio.